El 28 de enero del 2014, Angie Carrillo salió de casa rumbo a un cajero para retirar $20. Angie nunca volvió, y no fue hasta 2 años después que sus restos fueron encontrados. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Angie Marianela Carrillo Lavanda nació el 4 de junio de 1994 en la ciudad de Lago Agrio, Ecuador. Vivió y cursó la escuela y el colegio en esa ciudad hasta que cumplió los 18 años. Era la mayor de 4 hermanos y vivía junto a su madre Yadira Lavanda Mocanda, quien se había separado del padre de sus 5 hijos y se mudó de Lago Agrio a Riobamba, donde Angie comenzó a estudiar la carrera de medicina en la Universidad Politécnica de Chimborazo. Su madre la describió como una persona alegre, entusiasta y muy buena estudiante. Siempre se destacaba entre los demás alumnos, con el objetivo de cumplir su sueño, que era ser médico. Era bastante tranquila, sumamente espontánea y sincera. Su carácter era tan dócil que la llevó a tener muchos amigos. Nunca estuvo en vicios, era sumamente especial tanto para su familia como para sus amigos. Su madre y Angie eran bastante unidas. Para el momento de los hechos, Angie se encontraba cursando su primer año en la universidad. Teniendo este contexto, ahora sí, vamos al día de los hechos. El 28 de enero del 2014 fue la última vez que la madre de Angie, Yadira Lavanda, vio salir de su casa en Riobamba a su hija Angie de tan solo 19 años. Lo último que supo fue que iría al banco a retirar el dinero que le enviaba su papá para los gastos de la semana. Específicamente eran $20 que utilizaba para ir a la universidad y luego a su casa. Al ver que Angie no regresaba a casa, la madre pensó que se había ido a casa de una amiga, y por su preocupación llamó a la amiga y resulta que le contestó que no había visto a Angie. Por lo que cuenta la madre que cuando su hija no volvió, no tenía cabeza para pensar, no sabía qué hacer. Su preocupación iba más allá, por lo que al día siguiente habló con el padre de su hija y fueron a la fiscalía de Riobamba a denunciar. La investigación empezó ese mismo día que colocaron la denuncia. El caso se abrió en la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Riobamba. Yadira Lavanda madrugaba a las 7:30 de la mañana todos los días para preguntarle al fiscal cómo avanzaba el caso. A pesar de que Angie estaba desaparecida, sus redes sociales, específicamente Facebook, se activaba, por lo que generaba mucha expectativa sobre su paradero. Asimismo, fueron haciendo una triangulación de llamadas telefónicas entrantes y salientes del celular de Angie. La fiscalía concluyó que la última recibida fue desde Carcelén, al norte de Quito, específicamente donde vivía su exnovio. Según la madre de Angie, este joven se llamaba Brian Baca, que luego de salir del colegio en Lago Agrio se hicieron novios, pero la relación terminó cuando Angie se fue a vivir a Riobamba. A pesar de eso, él seguía llamándola constantemente. Esa situación era desbordante para Angie. Su hija llegó a recibir 60 llamadas diarias de su expareja. Angie Carrillo apagaba el celular y entonces él llamaba a Yadira Lavanda y le decía: señora, a su hija la amo. Yadira recuerda que le quería hacer entender que Angie a él no lo amaba, que la dejara de llamar, pero las llamadas seguían. En Riobamba, Angie conoció nuevos amigos y amigas y empezó una relación sentimental. El exnovio seguía celoso, intentando saber dónde y con quién estaba ella. Angie le decía que ya no lo quería y que no quería estar con él. Su ex le insistía. Le decía que ella estaba confundida, que él la amaba y la amenazaba, que si no volvía con él se suicidaría. Ella, sin embargo, lo ignoró por un tiempo. Meses después se supo que Angie y su ex habían retomado la comunicación. Con ese dato, la investigación se trasladó de Riobamba a Quito. Era mayo de 2014 y habían pasado 4 meses desde su desaparición. La fiscalía investigaba el caso como una trata de personas, e incluso la Interpol activó la alerta amarilla que se notifica cuando una persona desaparece. Fue entonces que Yadira Lavanda renunció a su trabajo de mesera en un restaurante para dedicarse a buscar 100% a su hija. Con la liquidación que recibió, mandó imprimir afiches con algunas fotos de Angie y una leyenda que decía: ayúdanos a encontrarla. Con otra parte, pagaba sus pasajes de Riobamba a Quito para asistir a los plantones de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, mejor conocida como ASFADEC. La madre de Angie contaba que para una madre es doloroso pararse con un cartel de su hija desaparecida. Ella no podía creer que esto le estaba pasando a ella. Cuando se le acabó el dinero de la liquidación, iba a la plaza con $1 y tenía que esperar la buena voluntad de los familiares,
porque le decían vamos a almorzar o quédate esta noche en mi casa. Asimismo, Yadira Lavanda y sus otros 4 hijos tuvieron que mudarse a Quito para continuar la búsqueda de Angie Carrillo. Ellos iban al colegio, celebraban los cumpleaños, salían al parque. Parecía que la vida seguía para la familia, pero no para Yadira. Recuerda que le tocaba aparentar que estaba bien emocionalmente, pero por dentro estaba que se moría. Le tocaba disimular en una Navidad, en un cumpleaños, un fin de año. La vida de Yadira se había quedado detenida el día que su hija mayor desapareció. Mientras ella vivía entre Quito y Riobamba, la investigación de la fiscalía involucró al exnovio que tuvo Angie en Lago Agrio y que en ese entonces vivía en Quito. Él llamaba a Yadira Lavanda preocupado para preguntarle si había noticias de la desaparición de Angie, aunque Yadira sinceramente nunca le creyó. En el 2014, cuando seguía buscando a su hija, Lavanda asistió a una de las decenas de reuniones con la ASFADEC y el Ministerio de Justicia. En ese espacio, cada familiar de los desaparecidos contó su caso a los funcionarios del ministerio. Yadira Lavanda les dijo que buscar un ser querido implica que su madre, padre, hermanos o abuelos dejasen de trabajar. Y dijo que mucha gente desiste de buscar a sus familiares porque ya no tienen dinero. Y eso era lo que le estaba pasando a ella. Lady Zúñiga, entonces ministra de Justicia, escuchó su pedido y en noviembre del 2014 fue contratada como asistente en la Dirección de Cultos del Ministerio de Justicia. Las autoridades del ministerio le dijeron que su empleo era una forma de reparación del Estado por la desaparición de su hija. Con su nuevo trabajo, Yadira tenía menos tiempo para buscar a su hija. La hora del almuerzo la aprovechaba para ir a la fiscalía y preguntar por los avances de la investigación. Por ese entonces empezó a sospechar que el exnovio de su hija estaba involucrado. De igual manera, ese mismo noviembre el fiscal encargado del proceso, Pablo Jaramillo, dejó el caso de Angie y de un centenar más de desaparecidos, debido a que fue trasladado a otra instancia en la ciudad de Loja. Esto pese a que el presidente Rafael Correa y el fiscal Galo Chiriboga habían anunciado la no rotación de fiscales en estos casos. Al momento, el caso de Angie Carrillo había sido conocido por 2 fiscales y más de 2 agentes. Sin embargo, Yadira, cuando iba a la fiscalía, entregaba oficios para presionar que hicieran la reconstrucción de los hechos, el recuento de lo que pasó y en el lugar que ocurrió, si era posible. Finalmente, le dieron un mes para que se hiciera, abril del 2016. Para ese entonces, Angie llevaba ya más de 2 años desaparecida. Pero justo ese mes y ese año en Ecuador hubo un terremoto que sacudió a Manabí y Esmeraldas y dejó más de 600 muertos. El peritaje al que estaba convocado Brian Baca, el exnovio de Angie, se aplazó para el 3 de mayo. Sin embargo, Brian en reiteradas ocasiones fue interrogado, negando cualquier participación en el hecho, por lo que el proceso se veía interrumpido sin lograr encontrarla. En los días de búsqueda, Yadira vivió durante 27 meses la angustia de tener una hija desaparecida. La llamaban de todas partes del país, diciendo que alguien había visto una joven de similares características a Angie. Con sus recursos acompañó por varias ciudades a los agentes de la DINASEP y cargaba afiches para pegarlos en las ciudades que visitaba. Contó que en uno de sus múltiples viajes el bus en que viajaba cayó por un barranco, pero este accidente solo le dio más ánimos para continuar. Seguido a esto, no fue sino hasta la noche del 3 de mayo del 2016 cuando Brian Baca, la persona que sospechaban como posible autor de la desaparición de Angie, dijo la verdad. No pudo más y se sintió agobiado hasta que él mismo llamó al fiscal y tomó la decisión de contar lo que había pasado con Angie. Paralelo a eso, Yadira se acercó a la fiscalía para continuar la reconstrucción, y ahí le dieron una noticia de que él ya había declarado lo que pasó, y el lugar exacto donde la había dejado, relatando todas las cosas que le hizo al momento de matarla. Los investigadores le dijeron que él la había recogido en el terminal, porque ya vino a Quito para terminar la relación. En otros medios también hablan de que Brian tenía una hermana con cáncer, y le decía a Angie que necesitaba de su apoyo. Ella se sentía muy mal por la enfermedad que tenía la hermana, y gracias a eso, Angie viajó a Quito en bus para encontrarse con él. Asimismo, el joven contó que Angie había viajado desde Riobamba a Quito, que se habían encontrado en el terminal de Carcelén y que fueron a comer pizza en ese sector. Luego fueron a un bosque y ahí discutieron. Angie le contó que estaba embarazada de 6 semanas de su actual novio. Baca se enojó, la ahorcó y le golpeó la cabeza con una piedra. Después fue a su casa para coger una pala, hacer un hueco y enterrar el cuerpo de Angie en ese bosque. Le quitó el celular y se activó el WhatsApp de Angie. Por eso todos creían que seguía con vida. Ingresó a su cuenta de Facebook y se entendía como que ella seguía viva. Todo lo hizo para distorsionar la situación. Por eso todo era tan confuso. Ya para el día siguiente, en la mañana del miércoles 4 de mayo del 2016, fue localizado el cadáver de Angie Carrillo.
El hallazgo se produjo en una quebrada ubicada en Carcelén, en el norte de Quito. Su cráneo mostraba signos de desfiguración. No tenía el hueso de la nariz y tampoco sus dientes delanteros. Angie tenía la cara totalmente desfigurada. La investigación pasó de desaparición a asesinato. Debido a eso, el exnovio de la joven fue detenido por los agentes de la policía especializada en desapariciones. El tormento de Yadira se agudizó con las trabas legales que se dieron durante el proceso judicial. Al principio, la audiencia de formulación de cargos fue inmediata. La declaración voluntaria de Brian Baca hizo que ese trámite se acelerara. Se le declaró prisión preventiva y comenzó la instrucción fiscal por el delito de asesinato. Meses antes del asesinato de Angie, se aprobó el Código Orgánico Integral Penal, donde se tipificó el delito de femicidio, que diferencia el asesinato de una persona por su condición de género, mujeres o cuerpos feminizados, donde el crimen es el resultado de un ejercicio de poder y violencia extrema. El código entró en vigencia en agosto del 2014. El asesinato de Angie fue tipificado inicialmente como asesinato, basado en el Código Penal anterior, ya que aún el nuevo código no entraba en vigencia cuando se cometió el delito. Para Yadira, que hayan iniciado la instrucción bajo el delito de asesinato fue uno de los primeros errores. Ya en la audiencia de juzgamiento, la jueza María Suárez cambió la figura legal del delito pasando de asesinato a femicidio, aplicando el principio de congruencia que permite a la Fiscalía cambiar el tipo penal de un delito si se comprueba que el acusado pudo cometer un delito diferente, puesto que en este caso se demostró la relación de poder, la cercanía y la violencia extrema en la muerte de Angie. El asesinato de Angie fue finalmente sentenciado el 25 de enero del 2017 por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Brian Baca fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión. Con la sentencia, Yadira pensó, este ciclo aquí se cerró, pero no fue así. La defensa del acusado apeló este dictamen. Brian Baca apeló la sentencia de 34 años y 8 meses dada en su contra por el femicidio de Angie. La defensa argumentó que este crimen sucedió en enero del 2014, meses antes que el Código Nuevo entrara en vigencia. De esta manera argumentaron que el crimen debe volverse a juzgar, pero esta vez como asesinato y según el Código Penal anterior. Es así que el 3 de abril se instaló la audiencia donde la defensa solicitó la nulidad del proceso. Solo media hora les llevó a los jueces Santiago Acurio, Mónica Bravo y Carlos Figueroa para analizar los 80 cuerpos legales que contienen el proceso de Angie Carrillo y declarar su nulidad total. Yadira Lavanda nunca entendió por qué se anuló el proceso, si la fiscalía argumentó y comprobó que se trataba de un femicidio. Además mencionó que cuando el crimen se juzgó, el actual Código Penal ya estaba en plena vigencia. Por último, los jueces hubieran dicho vamos a cambiar el tipo de delito, lo vamos a hacer por asesinato porque estuvo mal hecho, pero no decir en media hora se anula todo el proceso. ¿Cómo puede ser posible? Si la sentencia de Angie es de más de 40 páginas que nunca se leyeron. Para mí es algo injusto, indicó la madre de Angie. Yadira tenía muchos miedos que la acompañaban. Uno de los más fuertes era que la nulidad del proceso determinada por la Corte Principal de Pichincha permitiera que el asesino de Angie saliera en libertad, ya que el 4 de mayo se cumplía un año de prisión preventiva, con lo cual el crimen podía haber quedado en la impunidad. Sin embargo, finalmente, el 5 de junio del 2017, se dictó una nueva sentencia donde fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Angie Carrillo. No fue considerado como femicidio y la Corte ordenó como reparación integral el pago de $20,000, pero Baca se declaró insolvente. La abogada Vera dijo que es muy común que los femicidas no cumplan con la reparación integral y no lo hacen porque el Estado no da prioridad de reparación. Para la madre de Angie y su familia tampoco hubo asistencia psicológica. La única parte de la reparación de Yadira cuando su hija estaba desaparecida era su trabajo, aunque se terminó en el año 2020, cuando recibió una notificación de salida con la justificación de la pandemia. Las heridas aún no se sanan en la familia de Angie. Sus hermanos y su mamá han aprendido a vivir con las cosas que le quedan. Su cuarto está aún intacto. Sus fotografías siguen llenando de luz la casa donde vivía. Su mamá hizo de la muerte de Angie una causa de lucha constante. Pelea por justicia para su hija, pero también pelea por todas y cada una de las mujeres que han sido asesinadas en el país. Los restos de Angie Carrillo llegaron a su tierra natal.